Sinergia. La voz de Ricardo Bastos resonó por el salón cargada de un desdén aterciopelado. Una palabra que los débiles usan para justificar su mediocridad. Se unen porque solos no son nada. Hizo una pausa, permitiendo que la crueldad de sus palabras se asentara sobre la audiencia silenciosa y cautiva. Desde el escenario de la gala no veía rostros, veía solo un mar de validación. Nosotros no buscamos sinergia, imponemos nuestra voluntad. La absorción de Auratech no fue una fusión, una erradicación necesaria del sentimentalismo en los negocios. Lo que él no sabía era que sus palabras eran su propio epitafio, pronunciado en la cima de su poder. Gesticulando con la copa de vino tinto, un líquido casi negro y valioso como la sangre, Ricardo sintió la oleada de poder absoluto. Él era el depredador alfa en una sala llena de criaturas menores. En un movimiento brusco para enfatizar un punto sobre el progreso implacable, la copa se le escapó de su control por una fracción de segundo. El vino oscuro manchó el frente de su camisa blanca inmaculada, una mancha carmesí de imperfección en su momento de triunfo. El silencio en el salón cambió de admiración a un pavor colectivo. La furia en el rostro de Ricardo fue instantánea, un relámpago antes del trueno. Antes de que cualquier asesor pudiera reaccionar, un camarero anciano y de movimientos lentos, que estaba cerca, dio un paso al frente. En su mano, una servilleta blanca y limpia, ofrecida en un gesto de ayuda, silenciosa. Era Antonio. Su rostro, un mapa de arrugas tranquilas, no mostraba nada más que la intención de cumplir con su deber. Pero para Ricardo, interrumpido y humillado por su propia torpeza, aquel hombre era el pararrayos perfecto para su ira. Tomó el micrófono con más fuerza, su mirada fija en el camarero. La tormenta había encontrado su objetivo. «Miren a este hombre», dijo Ricardo, su voz ahora cortante, peligrosamente calmada. La audiencia contuvo la respiración. «Miren el ejemplo, perfecto de peso muerto. La personificación de la incompetencia que purgamos de Auratech y que cazamos todos los días en nuestra propia empresa». Antonio se detuvo, la servilleta aún extendida. No retrocedió. Simplemente observó al CEO. Él ve una crisis, una mancha, y su solución es un trozo de tela. Lento, reactivo, inútil. Cada palabra era un golpe, diseñado para herir no solo al hombre, sino al concepto que representaba. Lo que nadie en la sala podía entender era la quietud en los ojos de Antonio. No era miedo, no era vergüenza, era una evaluación. El hombre en el escenario, el líder de su antiguo imperio, no era más que un niño mimado teniendo un berrinche. Y Arthur Moreira, el fantasma del Silicon Valley brasileño, el fundador que todos creían muerto, sintió una profunda tristeza. Él no quería intervenir. Había venido a esa gala buscando un final, una razón para dejar su legado atrás. Pero Ricardo, en su arrogancia ciega, le estaba dando un nuevo comienzo. Ricardo continuó su improvisación cruel, usando a Antonio como un accesorio en su sermón sobre el poder. «Este hombre representa el pasado», gruñó. «Una era en la que bastaba con aparecer y hacer lo mínimo. Una era de conformidad. Pero el futuro no tiene espacio para pasajeros. El futuro pertenece a los arquitectos, a los visionarios, a los que no limpian la mancha, sino que son dueños de la camisa, del vino y del hombre que la manchó». Algunas risas nerviosas y serviles puntuaron el silencio. El sonido de la complicidad cobarde. Sofía Reis, su vicepresidenta, sintió un escalofrío. El sonido parecía el de una hiena. El CEO entonces hizo algo que conmocionó incluso a sus más cínicos tenientes. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un fajo grueso de billetes de 100 reales. Caminó hasta el borde del escenario, quedando cara a cara con el camarero inmóvil. La tensión era tan densa que se podía cortar.
El mundo entero parecía haberse encogido a esa confrontación desigual. El rey en su castillo de cristal y el siervo anónimo con su uniforme barato. Lo que Ricardo no veía era que los cimientos de ese castillo se estaban agrietando bajo sus propios pies. «Saben, soy generoso», dijo Ricardo en un falso tono de confidencia, pero aún audible para todos a través del micrófono. «Creo en la caridad, especialmente para los casos perdidos». Hojeó los billetes con el pulgar. «¿Quieres ayudar? ¿Quieres ser útil? Entonces, toma esto». Y con un movimiento rápido y despectivo, arrojó el fajo de dinero a la cara de Antonio. Los billetes se esparcieron, flotando lentamente como hojas muertas en otoño, cayendo a los pies del camarero. El insulto fue total, absoluto y, sobre todo, público. «Para que no tengas que arrastrarte más por propinas esta noche», concluyó Ricardo, la frase venenosa flotando en el aire. Se volvió hacia la audiencia, esperando la aprobación que siempre recibía, y ésta llegó. Un aplauso tenso comenzó, luego creció, una ola de alivio y adulación. No estaban aplaudiendo el acto, sino el hecho de que no habían sido ellos el objetivo. En ese momento, Arthur Moreira entendió. El alma de Omnicorp no estaba enferma. Estaba muerta y enterrada bajo una montaña de miedo y dinero. Antonio, o mejor dicho, Arthur, no se movió por un instante. Miró el dinero en el suelo, luego levantó la mirada hacia Ricardo, que ya le había dado la espalda. En el rostro del camarero no había humillación. Había una resolución fría, la calma de un general que acepta la declaración de guerra del enemigo. Se agachó lentamente, con la dignidad de un rey recogiendo su corona caída, y recogió cada uno de los billetes. Lo que ellos no sabían era que ese dinero no era un insulto, era el primer pago simbólico por la demolición que estaba por venir. «Saquen a este estorbo de mi vista», ordenó Ricardo a un guardia de seguridad, ya recomponiéndose, pidiendo un saco nuevo. «La fiesta debe continuar». Mientras dos guardias se acercaban de forma vacilante, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida de servicio. No fue expulsado, se fue por voluntad propia, sosteniendo el dinero del insulto en un puño cerrado. La audiencia lo vio como un hombre quebrado. Sofía Reis lo vio con una pizca de piedad. Ricardo ya no lo veía. Para él, el peso muerto ya había sido descartado. Pero el narrador omnisciente, que ve todas las cosas, sabía la verdad. Lo que Ricardo Bastos, en su Olimpo de arrogancia, no podía saber era que el hombre al que acababa de humillar no era un peso muerto. Él era el arquitecto original de ese mismo Olimpo. Él era el hombre cuyo genio había creado los sistemas que ahora le daban a Ricardo su poder. Y acababa de ser despertado de su largo exilio autoimpuesto. La guerra por el alma de Omnicorp no comenzaría en una sala de juntas, sino en el corazón de un fundador traicionado. La historia de Ricardo Bastos, el arquitecto, era la de un ascenso meteórico. Viniendo de la más absoluta miseria, utilizó una inteligencia feroz y una ausencia total de escrúpulos para escalar la pirámide social. Cada peldaño que subía estaba marcado por el desprecio que sentía por el peldaño que dejaba atrás. Su arrogancia era una armadura gruesa, diseñada para proteger al niño asustado que aún vivía dentro de él, aterrorizado con la idea de volver a ser irrelevante, de volver a pasar hambre. Él no lideraba Omnicorp, la usaba como un escudo contra su propio pasado. Idolatraba la leyenda de Arthur Moreira, el fundador. Tenía pósteres con frases atribuidas a Arthur en su oficina, pero idolatraba una versión editada, una fantasía de poder y éxito. Arthur Moreira construyó el motor, solía decirle Ricardo a Sofía, pero no tuvo el coraje de pisar el acelerador. Yo sí. Se veía a sí mismo como el finalizador, el pragmático que transformó una visión hippie en un imperio multimillonario, sin darse cuenta de que, al hacerlo, había destruido la esencia misma de la visión.
Sofía Reis era su creación más refinada, una mente brillante, leal y eficiente. Tú eres la prueba de que la meritocracia funciona, Sofía, le había dicho una vez, en un raro momento de aparente sinceridad. Pero ella también era el instrumento de sus políticas más sombrías. Era ella quien ejecutaba los despidos masivos, quien implementaba los sistemas de vigilancia de empleados, quien traducía la paranoia de Ricardo en memorandos corporativos. Ella lo admiraba, pero la escena con el camarero la dejó con náuseas. Por primera vez no vio a un líder, vio a un agresor. Mientras Arthur caminaba por los pasillos de servicio de la torre que un día soñó con construir, el peso sobre sus hombros parecía haber cambiado. Ya no era el peso de la observación pasiva, era el peso de la responsabilidad activa. Durante años se escondió en su vida anónima, diciéndose a sí mismo que no tenía derecho a intervenir. Abandoné el timón. No puedo quejarme de la ruta de la tormenta, solía pensar. Pero la humillación pública no fue un ataque a él. Antonio, el camarero, fue un ataque a todo lo que Arthur Moreira un día representó. La pérdida de su esposa en un accidente de coche, causado por un joven corredor de bolsa que trabajaba 100 horas a la semana y conducía bajo el efecto de estimulantes y agotamiento, fue lo que lo quebró. Vio en esa tragedia el fruto de la cultura que él mismo ayudó a popularizar, la búsqueda incesante de más a cualquier costo humano. Fue entonces cuando decidió forjar su propia muerte, entregar el control de Omnicorp y desaparecer. Necesitaba entender al monstruo y para eso necesitaba vivir entre aquellos que eran aplastados por sus patas. Trabajar en empleos de servicio en sus propias subsidiarias era su método. Escuchaba las conversaciones, sentía las ansiedades, veía el impacto real de las decisiones tomadas a kilómetros de distancia, en la cima de esa torre. Aprendió más sobre Omnicorp limpiando sus baños de lo que jamás aprendió en su antigua oficina de CEO. Buscaba la redención a través de la observación, esperando que la empresa se autocorrigiera. Pero la escena en la gala fue la prueba final. El cáncer no podía curarse con observación. Necesitaba cirugía. Al llegar al vestuario de los empleados en el subsuelo, Arthur cambió el uniforme de camarero por ropa sencilla y gastada. Miró su reflejo en el armario de metal abollado. Vio el rostro de Antonio, un hombre de 58 años, cansado y anónimo. Pero detrás de los ojos, la mente de Arthur Moreira, el genio estratega, se estaba reiniciando. Los protocolos, los sistemas, las puertas traseras que había codificado en el ADN de la empresa como un último recurso, estaban todos allí, dormidos. Ricardo Bastos había construido su imperio sobre la tierra de Arthur, usando las herramientas de Arthur, y el dueño de la tierra estaba volviendo para cobrar el alquiler. Se guardó el fajo de dinero de Ricardo en el bolsillo. No era un trofeo, era un recordatorio de la arrogancia del enemigo, un recordatorio del silencio de los cómplices, y sobre todo, un recordatorio de la deuda que tenía con su propio legado. La decisión estaba tomada. Ricardo Bastos no sería simplemente despedido. Eso era demasiado fácil, un final indigno para una tragedia de esa magnitud. No. Ricardo sería deconstruido, pieza por pieza, usando la misma máquina que tanto se enorgullecía de controlar. El fantasma estaba a punto de entrar en la máquina. De vuelta en el salón de baile, Ricardo Bastos lucía un saco nuevo, impecable. El incidente con el camarero ya era una anécdota que contaba con una sonrisa victoriosa. A veces, le dijo a un círculo de ejecutivos que reían con demasiado entusiasmo, es necesario hacer una demostración pública de fuerza para recordar a todos cuál es la cultura que valoramos. Somos tiburones, no rémoras. Veía el evento no como una pérdida de control, sino como una lección de gestión, un espectáculo calculado para reforzar el miedo que confundía con respeto. Su autoengaño
era una fortaleza, impenetrable. Sofía Reis lo observaba a distancia, la náusea habiendo dado paso a un frío análisis. El hombre al que admiraba por su mente estratégica se había revelado como un simple matón. La lógica detrás del acto era frágil, una justificación pobre para una explosión de ego herido. Recordó una de las frases favoritas de Ricardo: «Nunca actúes por emoción, solo por estrategia». Él había violado su propia regla de oro, y eso la preocupaba más que la crueldad del acto en sí. La grieta en su lealtad comenzaba a ensancharse, convirtiéndose en una fisura. La periodista Julia Vargas olía la sangre en el agua. Anotó el nombre del proveedor del buffet en su celular. Un CEO en la cima de su poder no pierde la compostura de esa manera por una simple mancha de vino sin que haya algo más profundo debajo. Aquello no era fuerza, era fragilidad. Era una reacción exagerada que sugería una presión inmensa bajo la superficie. Hombres como Ricardo Bastos no tenían explosiones, tenían fugas, y el trabajo de ella era encontrar la fisura en la presa antes de que él pudiera repararla. Mientras la fiesta continuaba, un simulacro de celebración, Ricardo se sentía revitalizado. Humillar al débil era, para él, una forma de reafirmar su propia fuerza, un ritual primitivo para aplacar al dios de la inseguridad que vivía en su interior. Creía que todos ya habían olvidado el rostro del viejo camarero. Él era solo un detalle insignificante en una noche grandiosa. Lo que Ricardo no entendía era que, en la historia de las revoluciones, los imperios nunca caen por causa de ejércitos enemigos, sino por causa de los detalles insignificantes que ignoran. La noche de Ricardo terminaría con más brindis, acuerdos sellados en las sombras y la adulación de sus cortesanos. Iría a su ático de lujo, en la cima de la misma torre, y dormiría el sueño de los justos, o al menos de los victoriosos. Soñaría con nuevos mercados por conquistar y nuevos competidores por aplastar. Jamás podría soñar con la realidad que se desarrollaba a kilómetros de allí, en un barrio antiguo y olvidado, donde la verdadera arquitectura de su poder estaba a punto de ser reescrita por su creador. Arthur Moreira no tomó un taxi ni un coche de aplicación. Caminó hasta una parada de autobús y esperó, el fajo de dinero de Ricardo pesado en su bolsillo. El viaje fue largo, atravesando la ciudad brillante y rica hasta llegar a los barrios donde las luces de neón daban paso a bombillas amarillentas y el asfalto estaba remendado. El contraste era su realidad diaria. Había construido un imperio de fibra óptica y nubes de datos, pero elegía vivir en el mundo analógico, en el mundo de hormigón y humanidad fallida que su tecnología prometía trascender. Su apartamento estaba en el tercer piso de un edificio sin ascensor. Por fuera era anónimo y gris, por dentro era un santuario de orden y propósito. No había lujo. Los muebles eran funcionales, los libros eran técnicos y filosóficos, las paredes estaban desnudas, excepto por una única fotografía en blanco y negro. Era una foto de su difunta esposa, sonriendo, tomada en una época más simple, antes de que Omnicorp se convirtiera en un coloso. Era su centro moral, su recordatorio constante de lo que realmente importaba y de lo que se había perdido. En una habitación en la parte de atrás estaba su verdadera oficina, su cueva. No había pantallas holográficas ni interfaces de última generación. Había 3 monitores de alta resolución, pero de modelos más antiguos, y un servidor robusto que zumbaba suavemente en un rincón, ambos meticulosamente mantenidos por él mismo. Era el equipo original con el que había escrito las primeras líneas de código de Omnicorp. Era tecnología que él entendía a un nivel fundamental, libre de las puertas traseras corporativas y los protocolos de vigilancia que la gestión de Ricardo había implementado. Era un sistema soberano. Se sentó en su silla gastada,
los dedos flotando sobre el teclado. Por un momento, dudó. Intervenir significaba abandonar su paz, su anonimato. Significaba convertirse de nuevo en el jugador, no en el observador. Miró la foto de su esposa, la sonrisa llena de esperanza. Luego pensó en la mirada de Ricardo, llena de desprecio, y en el sonido de los aplausos cobardes. La vacilación se desvaneció, reemplazada por una claridad de acero. No estaba haciendo aquello por venganza, lo estaba haciendo por redención, la redención de esa sonrisa en la fotografía. Su primer acto fue encender el servidor principal. La máquina, dormida durante años, volvió a la vida con una serie de pitidos familiares. En la pantalla, una simple línea de comando parpadeaba, esperando. Para cualquier otra persona en el mundo, ese era un sistema muerto y aislado. Para Arthur, era la llave maestra. Había construido Omnicorp como una ciudad, con calles, plazas y rascacielos. Pero como todo buen arquitecto, también había construido una serie de túneles de servicios secretos, conocidos solo por él. Y era hora de usarlos. Empezó a teclear. Sus manos, que antes parecían lentas y artríticas al recoger copas de vino, se movían por el teclado con una velocidad y precisión hipnotizantes. No era el trabajo de un hacker forzando una entrada. Era el de un maestro regresando a su taller. Él no rompía cerraduras, usaba sus propias llaves. Con unas pocas líneas de código que eran como susurros olvidados en la arquitectura fundamental del sistema, Arthur activó un protocolo que no se había usado en más de 20 años. Un protocolo cuyo nombre era una broma interna entre él y su esposa. Cincinnato. El protocolo Cincinnato era su obra maestra de gobernanza, una salvaguardia definitiva. Cincinnato fue un dictador romano que recibió poder absoluto para salvar a Roma de una crisis, y que tras alcanzar la victoria renunció voluntariamente al poder y regresó a su granja. El protocolo le daba a Arthur exactamente eso, un acceso temporal, anónimo y absoluto a cada byte de información que fluía por Omnicorp, desde los correos de Ricardo hasta los datos de vigilancia de los empleados, sin dejar un solo rastro digital de su presencia. En la pantalla, la estructura de Omnicorp se desplegó ante él no como un organigrama corporativo, sino como un sistema nervioso vivo y pulsante. Veía los proyectos secretos, las adquisiciones planificadas, las estrategias de mercado, y veía la podredumbre, veía los informes financieros inflados, los acuerdos secretos con políticos, las investigaciones antiéticas que se realizaban y se enterraban. Era peor de lo que imaginaba. Ricardo no solo había corrompido la empresa, la había transformado en una organización criminal con un barniz de legitimidad. Arthur no sintió rabia. La emoción era un lujo que ya no podía permitirse. Lo que sentía era el frío cálculo de un cirujano ante un tumor agresivo. Un corte grande y descuidado podría matar al paciente. La operación debía ser precisa, metódica, diseñada para extirpar el cáncer mientras se preservaba la mayor cantidad de tejido sano posible. Su venganza no sería una explosión, sino una serie de incisiones quirúrgicas, cada una diseñada para aislar a Ricardo y exponer su enfermedad al mundo. El poder que ahora ostentaba era absoluto. Podría derribar la empresa en minutos, filtrar todos sus secretos, hundir el precio de sus acciones, destruir la vida de miles de empleados inocentes. Pero ese era el camino de Ricardo, el camino de la destrucción total para demostrar un punto. El desafío de Arthur era diferente. Necesitaba destruir a un hombre para salvar un ideal. Necesitaba usar el poder no para castigar, sino para purgar. Y eso requería una disciplina y una moralidad que Ricardo jamás comprendería. Su primer objetivo debía ser perfecto, no demasiado grande para no causar pánico en el mercado,
pero lo suficientemente significativo como para iniciar la narrativa. Después de unos minutos de búsqueda, lo encontró. Un conjunto de correos electrónicos intercambiados entre Ricardo y el jefe del departamento legal. En ellos, Ricardo ordenaba explícitamente que se enterrara un informe sobre una fuga química de una subsidiaria de Omnicorp en una pequeña ciudad. Una fuga que estaba contaminando el acuífero local. Era la prueba irrefutable, el lucro por encima de las vidas humanas. Arthur copió los correos y el informe adjunto. Los puso en un archivo encriptado, eliminando todos los metadatos. No haría una filtración masiva a la prensa. Eso era ruidoso y vulgar. Necesitaba un instrumento, una punta de lanza, alguien con la ambición y la tenacidad para seguir el rastro de migas de pan que estaba a punto de dejar. Su búsqueda lo llevó a una única persona que destacaba por su hambre de verdad, la misma persona que sintió que algo andaba mal en la gala de esa noche. Abrió un cliente de correo electrónico seguro, enrutado a través de una docena de servidores en 3 continentes diferentes. El remitente era anónimo, cincinnatoyproton.es. El destinatario julia.vargasimetropolnews.com.br. El asunto era simple e irresistible. El costo real de la sinergia de Omnicorp. En el cuerpo del correo solo una frase. Tenía razón en desconfiar. Este es el primer hilo. Tira de él. Adjunto estaba el archivo encriptado. La contraseña se enviaría desde otra dirección en exactamente 12 horas. Arthur presionó enviar. El acto fue silencioso, casi anticlimático. Ninguna alarma sonó en la torre Omnicorp. Ningún sistema de seguridad se activó. Todavía estaba Ricardo probablemente celebrando su victoria sobre un viejo camarero. No tenía cómo saber que una única semilla de caos había sido plantada en el corazón de su imperio digital. Una semilla que, regada por la ambición de una periodista y el genio de un fantasma, crecería hasta derribar la torre más alta de la ciudad. Apagó el monitor. El primer movimiento en el tablero de ajedrez estaba hecho. No era un jaque, ni siquiera una amenaza directa al rey. Era un movimiento de peón, aparentemente inofensivo, pero que cambiaría fundamentalmente la estructura de todo el juego. Arthur se levantó y fue hacia la ventana, observando las luces lejanas de la ciudad. La noche estaba tranquila, pero él sabía, con una certeza absoluta, que la tormenta se acercaba, y él sería su ojo silencioso e implacable. Julia Vargas estaba en su escritorio en la redacción casi vacía del Metrópole News, revisando sus notas de la gala, cuando llegó el primer correo. Cincinnatoyproton.es. Era extraño, demasiado clásico para un hacker común. La línea de asunto, el costo real de la sinergia de Omnicorp, hizo que su corazón se acelerara. Era exactamente la tesis que estaba formulando en su cabeza. Sintió una mezcla de escepticismo y esperanza. Las denuncias anónimas eran comunes, y el 99% de ellas eran falsas o inútiles. Pero algo en ese correo, en su simplicidad y timing, parecía diferente. Pasó las siguientes 12 horas en un estado de ansiedad febril, revisando su bandeja de 1900 de entrada cada pocos minutos. Era una tortura. Intentó investigar al remitente, pero la dirección era un fantasma, un callejón sin salida digital. Cuando llegó la mañana, y con ella el agotamiento, apareció un segundo correo. Un remitente diferente, un servicio de correo temporal. El cuerpo del correo contenía solo una secuencia de 16 caracteres alfanuméricos. La contraseña. Con manos temblorosas, copió y pegó la contraseña en el archivo que había recibido horas antes. Lo que se abrió en pantalla la dejó sin aliento. No eran alegaciones, eran pruebas, correos electrónicos en bruto, con encabezados completos, un informe técnico detallado con gráficos y análisis químicos, y la orden final, escrita en blanco y negro, proveniente directamente del correo de Ricardo Bastos.
Entierren este informe. El costo del retiro y la limpieza es inaceptable. Encárguense de la prensa local. Es una ciudad pequeña. Tienen un precio. Julia sintió el escalofrío que todo periodista de investigación sueña con sentir. Esto no era una historia, era un terremoto. Su primera llamada fue a un contacto suyo en una agencia ambiental. Hablando en términos hipotéticos, describió el compuesto químico y la ubicación de la ciudad. La respuesta al otro lado de la línea fue grave. La sustancia era altamente cancerígena y la ciudad dependía casi por completo de su acuífero para obtener agua potable. El contacto prometió investigar discretamente. Julia ahora lo tenía todo: la fuga, la orden de encubrimiento de Ricardo y la confirmación del peligro inminente para la salud pública. El fantasma anónimo, Cincinnato, le había entregado un arma cargada y apuntada al corazón de Omnicorp. No dudó. Pasó las siguientes horas escribiendo con una furia concentrada, montando la historia con precisión quirúrgica, conectando cada punto con evidencia irrefutable. Sabía que Omnicorp vendría tras ella con un ejército de abogados, pero también sabía que la verdad era su armadura. Al publicar el artículo, al final de la tarde, no solo sintió el triunfo profesional, sintió que estaba participando en algo más grande, un acto de justicia. Apenas sabía que era solo el primer peón en un juego de ajedrez entre dos reyes invisibles. La historia no explotó de inmediato. Comenzó como un temblor en los medios digitales. Subsidiaria de Omnicorp, vinculada a fuga química tóxica. Correos sugieren encubrimiento en la alta dirección, decía el titular. Primero, fue compartida por activistas ambientales, por blogueros de tecnología que odiaban a Omnicorp. Al final de la noche, el hashtag Omnibasura tóxica estaba comenzando a ganar tracción en las redes sociales. No era una crisis de relaciones públicas todavía, pero era un incendio potencial, y el viento estaba empezando a soplar. Arthur, desde su apartamento, observaba todo, satisfecho con la precisión de su primer golpe. La primera alerta llegó al celular de Ricardo en forma de un mensaje de su jefa de relaciones públicas. Estaba en una reunión, planeando la próxima adquisición hostil. Miró el titular con desdén. Una fuga. En una de las cientos de subsidiarias que poseían, era un problema trivial, una molestia ser aplastada. «Resuélvelo», respondió por texto, sin siquiera leer el artículo completo. «Quiero una retractación del periódico y el nombre del empleado que filtró esto en mi escritorio para mañana al mediodía». Sin embargo, la historia no murió. Por la mañana, la noticia había sido recogida por portales de noticias más grandes. La mención de correos filtrados y encubrimiento era irresistible. Ricardo se vio obligado a leer el artículo de Julia Vargas en detalle. Reconoció los fragmentos de los correos. Su arrogancia se transformó en irritación. ¿Cómo salieron esos archivos de sus servidores, que supuestamente eran los más seguros del mundo? La culpa, asumió de inmediato, era de algún traidor de la recién adquirida Auratech, intentando sabotearlo por venganza. Convocó una reunión de emergencia con su círculo íntimo. Sofía Reis estaba allí junto con el jefe de seguridad y el departamento legal. El humor de Ricardo era sombrío. «Tenemos una rata», declaró. «Una rata sentimental de Auratech que piensa que puede perjudicarnos. Quiero que usen todas las herramientas a nuestra disposición. Usen nuestro software de vigilancia, monitoreen correos, llamadas, todo. Encuentren quién accedió a esos archivos y quién contactó a esa periodista». Hablaba como un general, pero había una nota de veneno en su voz que delataba su rabia. «La historia en sí es irrelevante», continuó Ricardo, desestimando el daño real de la fuga química con un gesto de la mano.
Nuestro equipo legal va a enterrar a ese pueblito en demandas hasta que se olviden de lo que es el agua potable. Lo que importa es el mensaje de que nadie traiciona a Omnicorp y sale impune. Sofía, quiero que supervises esto personalmente. Encuentra al traidor. Haz de él un ejemplo. Quiero que su carrera sea reducida a cenizas. La orden era clara. La caza de brujas había comenzado. Arthur observaba la reacción de Ricardo desde lejos, a través de los ojos de su protocolo Cincinnato. Veía los correos furiosos, las órdenes al equipo de seguridad, la movilización del aparato de vigilancia interna. Era exactamente como lo había previsto. Ricardo estaba usando un martillo para cazar un mosquito y al hacerlo estaba rompiendo sus propias paredes. Arthur se sentía como un torero, agitando la capa roja para hacer que la bestia se encansara para exponer sus debilidades a través de su propia furia ciega. El equipo de seguridad de Omnicorp, el mejor del sector, se puso a trabajar. Analizaron los registros del servidor, los registros de acceso, los rastros digitales, y no encontraron absolutamente nada. Los archivos parecían haberse materializado de la nada. No había registro de una descarga no autorizada, de un acceso externo, de una copia a un dispositivo USB. Era como si un fantasma hubiera entrado en el sistema, tomado los archivos y salido sin abrir una sola puerta. El jefe de seguridad, un excoronel de inteligencia, estaba perplejo. Informó de sus hallazgos a Ricardo. «Señor, es imposible. El sistema está limpio. No hay señal de intrusión. La única explicación es que la filtración provino de alguien con acceso de nivel altísimo, que supo cómo cubrir sus rastros perfectamente». La sugerencia implícita era que el traidor estaba en esa misma sala. La mirada de Ricardo pasó por cada uno de sus ejecutivos. Una chispa de paranoia ahora visible en sus ojos. Si no era un empleado de Auratech, entonces era uno de sus propios tenientes. La desconfianza comenzaba a envenenar el aire del Olimpo. Mientras Ricardo comenzaba a sospechar de todos a su alrededor, Arthur preparaba su segundo movimiento. La primera filtración fue sobre la codicia corporativa. La segunda necesitaba ser más personal. Necesitaba mostrar la cultura tóxica que Ricardo había creado. Rebuscó en los archivos de recursos humanos un tesoro de quejas silenciadas y acuerdos de confidencialidad. Encontró un patrón de acoso moral y despidos abusivos, todos directamente vinculados a uno de los vicepresidentes favoritos de Ricardo. Esta próxima filtración sería diferente. No iría a Julia Vargas. Eso sería demasiado predecible. Arthur sabía que para crear el máximo caos necesitaba diversificar sus ataques. Envió un nuevo dossier, esta vez a un influyente bloguero de derechos laborales, conocido por su tono agresivo y su gran alcance, entre los jóvenes profesionales de la tecnología. El asunto, la cultura del miedo, en Omnicorp. Historias que pagaron para silenciar. La guerra de información estaba a punto de abrirse en un segundo frente. La ironía de la situación era casi poética. Ricardo Bastos, el maestro de la vigilancia, el hombre que transformó Omnicorp en un panóptico digital donde cada clic era monitoreado, estaba siendo acosado por un enemigo que no podía ver. Tenía los ojos más poderosos del mundo, pero estaba completamente ciego. Buscaba a un traidor entre sus empleados, sin darse cuenta de que su verdadero adversario no estaba en la nómina. Estaba en los cimientos del edificio, sacudiendo silenciosamente las estructuras. La primera víctima de la caza de brujas de Ricardo fue un gerente de nivel medio que meses antes había expresado su preocupación por la adquisición de Auratech. Su acceso fue revocado a mitad del día y fue escoltado fuera del edificio por guardias con su caja de pertenencias personales en las manos. Era inocente.
Pero Ricardo necesitaba un chivo expiatorio, una demostración de poder. El acto, sin embargo, no calmó los nervios en la empresa. Al contrario, esparció una ola de miedo y resentimiento entre los empleados. Sofía Reis presenció el despido con un sentimiento de impotencia. Sabía que el hombre era inocente. Intentó argumentar con Ricardo, diciendo que las acciones impulsivas solo crearían más deslealtad. ¿Lealtad?, replicó Ricardo, su voz fría como el hielo. La lealtad se compra con miedo. Es la única moneda que entienden. Si no estás dispuesta a hacer lo necesario, Sofía, quizás tú también seas parte del problema. La amenaza velada flotó entre ellos, y Sofía retrocedió, pero algo dentro de ella se rompió para siempre. Arthur vio todo esto, vio el despido injusto, vio la amenaza a Sofía y sintió el pulso de la empresa cambiar. El miedo que Ricardo estaba sembrando era la tierra perfecta para las semillas que Arthur estaba plantando. Los empleados ahora estaban asustados, resentidos y, lo más importante, más propensos a creer las historias que se filtraban a la prensa. Ricardo, en su intento de cazar al fantasma, estaba inadvertidamente reclutando un ejército para él. Al final de la semana, la segunda historia salió a la luz en el blog de derechos laborales. Detallaba, con testimonios anónimos pero con pruebas documentales, la cultura de rank and yank, clasificar y descartar, implementada por Ricardo, donde los gerentes eran forzados a despedir al 10% inferior de sus equipos cada año, independientemente del desempeño. La historia se viralizó instantáneamente. Ahora Ricardo no era solo un villano ambiental, era el jefe tiránico de las pesadillas de todo empleado. Su imagen pública estaba comenzando a deshacerse y la paranoia en su corazón comenzaba a transformarse en terror. La torre Omnicorp, antes un símbolo del poder de Ricardo, se había convertido en su prisión de lujo. Pasaba las noches en su oficina, no trabajando, sino vigilando. Las paredes de cristal que le daban una vista panorámica de la ciudad ahora parecían exponerlo al mundo. En múltiples pantallas veía las imágenes de las cámaras de seguridad, analizando el lenguaje corporal de sus empleados, buscando una mirada de traición, un susurro conspirador. El arquitecto del futuro estaba ahora encadenado al presente, acosado por un enemigo que no podía ver, oír ni tocar. Su mente, antes una calculadora fría de riesgos y ganancias, estaba ahora en un bucle de paranoia. ¿Quién era Cincinnato? Un rival corporativo, un estado extranjero, un colectivo de hackers. Cada teoría era más elaborada e improbable que la anterior. Ordenó barridos forenses en todo el sistema, costando millones, pero los resultados eran siempre los mismos. Ninguna violación, ninguna entrada forzada. El enemigo no estaba fuera de las puertas. El enemigo estaba en todas partes y en ninguna, una omnipresencia divina y aterradora que se burlaba de su control. El Consejo de Administración, antes un grupo de títeres que aprobaba todas sus decisiones, comenzó a hacer preguntas incómodas. Los 2 artículos habían dañado la reputación de la empresa y el precio de las acciones mostraba una volatilidad preocupante. ¿Qué estás haciendo para contener esto, Ricardo?, preguntó el presidente del consejo en una llamada tensa. La respuesta de Ricardo fue agresiva y evasiva, culpando a fuerzas desleales y prometiendo resultados. Pero por primera vez, su armadura de confianza sonó hueca. No oyeron a un líder en control, oyeron a un rey atrincherado en su castillo sitiado. Amenazar a Sofía Reis fue el mayor error táctico de Ricardo. Había roto el único pilar de lealtad genuina que le quedaba. Sofía no era una traidora, pero tampoco era una víctima pasiva. Comenzó a actuar por su cuenta, no para derribar a Ricardo, sino para salvar a la empresa de las llamas de su paranoia. Organizó reuniones secretas con otros ejecutivos de alto nivel, aquellos que sabía
que eran leales a Omnicorp, no solo a su CEO. Se está convirtiendo en un riesgo para todos nosotros, dijo en una de esas reuniones. Necesitamos preparar un plan de contingencia. Mientras el imperio de Ricardo comenzaba a fracturarse por dentro, Julia Vargas continuaba su cacería. Sabía que las dos filtraciones, para ella y para el bloguero, provenían de la misma fuente. Cincinnato estaba orquestando una sinfonía de caos. Entonces llegó un nuevo correo. Esta vez no contenía un dossier. Contenía solo una pregunta y un número de archivo de la biblioteca pública. ¿Quién fue el verdadero arquitecto? Archivo 734B. El mensaje era claro. Cincinnato no solo quería que ella reportara los crímenes, quería que descubriera el origen de todo. Julia fue a la biblioteca. En el archivo 734B encontró microfilmes de periódicos de tecnología de finales de los 90. Pasó horas leyendo sobre la fundación de Omnicorp, sobre su fundador idealista y solitario, Arthur Moreira, un genio que, según la historia oficial, había muerto en un trágico accidente años atrás, dejando la empresa a sus sucesores. Leyó sobre su filosofía original, sobre tecnología con alma. La discrepancia entre el sueño original y la realidad de Ricardo era flagrante. Cincinnato le estaba mostrando el fantasma del pasado de Omnicorp. Arthur Moreira, desde su puesto de observación, decidió que era hora de aumentar la presión psicológica. La guerra de información estaba minando la autoridad de Ricardo. Ahora era necesario minar su cordura. Comenzó a implementar pequeñas y sutiles anomalías en el entorno hiperconectado de Ricardo, usando su acceso irrestricto. Eran apariciones digitales, imposibles de rastrear y diseñadas para golpear el subconsciente de Ricardo, el niño pobre y asustado que intentaba esconder. La primera aparición fue auditiva. La lista de reproducción de música clásica que Ricardo escuchaba en su coche de lujo fue súbitamente interrumpida por una canción de cuna. Una canción folclórica, antigua y melancólica que su madre, a quien tanto despreciaba por su pobreza, le cantaba para dormir. Ricardo casi choca el coche. Gritó al sistema de comando de voz para que se detuviera, pero la música continuó hasta el final. El técnico del concesionario no encontró ninguna falla en el sistema al día siguiente. Fue solo un fallo inexplicable. La segunda aparición fue visual. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, Ricardo se levantó para tomar un café. Cuando se volvió hacia su escritorio, la imagen de fondo de su ordenador de 80 pulgadas había cambiado. Ya no era el horizonte de una metrópoli. Era una fotografía granulada de una casa pobre de ladrillos a la vista. Su casa de la infancia. Parpadeó y la imagen volvió a la normalidad. Pensó que el agotamiento le estaba jugando una mala pasada, pero el miedo que sintió era real y primitivo. La tercera y más cruel aparición fue térmica. El sistema de climatización de su ático, controlado por Omnicorp Home, comenzó a funcionar mal. La temperatura caía a niveles incómodos, helados, sin importar cuánto intentara ajustarla. Los equipos de mantenimiento no encontraban nada malo. El frío parecía emanar de las propias paredes. Era el mismo frío que sentía en su infancia, en una casa sin calefacción adecuada durante el invierno. El fantasma no solo estaba en el sistema, estaba invadiendo sus recuerdos más reprimidos. Ricardo se estaba desmoronando. En las reuniones divagaba sobre sabotaje y fantasmas. Acusaba a los técnicos de incompetencia y a sus ejecutivos de traición. «Está en la pared, está en el aire», gritó durante una videoconferencia con inversores internacionales antes de colgar abruptamente. Su reputación de genio frío y calculador estaba siendo reemplazada por la de un tirano inestable y delirante. No se daba cuenta de que Arthur no estaba tratando de destruirlo con un gran golpe, sino de enloquecerlo con 1000 pequeños cortes de papel. La obsesión de Ricardo por la casa del fantasma lo
Llevó por un camino que su equipo de seguridad no se atrevió a tomar. Empezó a hurgar en los archivos más profundos y antiguos de Omnicorp, los servidores de respaldo de la época de la fundación, creyendo que la falla original, la puerta de entrada del fantasma, debía estar allí. Pasó días y noches inmerso en el código fuente original, un laberinto digital creado por una mente que idolatraba y despreciaba en igual medida. Buscaba un fallo, una debilidad, y entonces encontró algo. No era una línea de código, era un archivo de imagen, perdido en una carpeta de materiales de prensa de más de 2 décadas atrás. El archivo se llamaba Inauguración Torre Alfa Toto PG. Curioso, lo abrió. La imagen mostraba a un grupo de personas frente al primer edificio de la empresa. En el centro, con una sonrisa confiada, estaba un Arthur Moreira mucho más joven, su brazo alrededor de los hombros de su esposa. Ricardo miró el rostro del fundador, un rostro que solo conocía por fotos oficiales, estilizadas. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ricardo, un frío que nada tenía que ver con el termostato de su oficina. Había algo terriblemente familiar en ese rostro. Abrió otra ventana en su pantalla, accediendo a las grabaciones de seguridad de la gala de Sinergia. Encontró el momento exacto de la humillación. Hizo zoom, aumentando la imagen granulada del rostro del camarero. El rostro de un hombre de 58 años, cansado y con los hombros encorvados. Puso las dos imágenes una al lado de la otra. El joven genio, sonriente, y el viejo camarero humillado. Las décadas habían cambiado el cabello, añadido arrugas, encorvado la postura. Pero la estructura ósea era idéntica. Los ojos, ese azul profundo y observador, eran inconfundibles. El mundo de Ricardo Bastos no se derrumbó, se desintegró en un instante, convirtiéndose en polvo y cenizas. Lo que sintió no fue rabia ni miedo. Fue el terror sagrado de un hombre que descubre que el Dios al que adoraba y el mendigo al que despreció eran la misma persona. «No puede ser», susurró a la habitación vacía, el sonido hueco y sin vida. No había sido atacado por un rival. No estaba siendo acosado por un hacker. Había sido juzgado. Juzgado por el propio creador del universo que él creía gobernar. La arrogancia, la crueldad, la humillación pública en el banquete. Todo volvió a su mente, pero ahora bajo una nueva luz aterradora. No había pateado a un perro sarnoso. Le había escupido en la cara a su propio Dios. De repente, todo tuvo sentido. El acceso irrastreable, el conocimiento íntimo del sistema, las apariciones psicológicas, Cincinnato, el dictador que abdicó del poder y regresó a su granja. Era la historia de Arthur Moreira. No estaba muerto, nunca lo estuvo. Estaba observando todo el tiempo, desde las sombras, desde los empleos más humildes, juzgando silenciosamente al hombre que se sentaba en su trono. La paranoia de Ricardo se disolvió, reemplazada por una certeza mucho más aterradora, la de que su destino siempre había estado en manos de otro. Cayó hacia atrás en su silla, el aire faltando en sus pulmones. Él, Ricardo, el arquitecto Bastos, el amo del universo, el depredador alfa, era solo un personaje en una obra escrita por otro. Su ascenso, sus victorias, su filosofía de crecimiento a cualquier costo, todo aquello que definía su identidad, ahora parecía una farsa patética. Se había convertido en el rey de un castillo de naipes, sin saber que el océano estaba siendo controlado por el hombre que le sirvió un vaso de agua. Mientras tanto, Julia Vargas, después de días de investigación, llegaba a su propia conclusión impactante. Encontró un artículo oscuro sobre el accidente de coche de Arthur Moreira. El artículo mencionaba que el cuerpo había sido incinerado tan rápidamente que algunos levantaron sospechas. Juntando esto con las pistas de Cincinnato, comenzó a formular una teoría imposible. ¿Y si Arthur Moreira no estuviera muerto? ¿Y si Cincinnato fuera el propio fundador?
La idea era una locura, pero si era verdad, ya no era una historia sobre fraude corporativo, era una de las mayores historias del siglo. Arthur sintió el cambio en el flujo de información. Sintió el momento en que Ricardo accedió a ese archivo de imagen específico. Sabía que la revelación había ocurrido. La fase de deconstrucción psicológica estaba completa. Ricardo ya no era el rey arrogante, era un hombre quebrado, confrontado con la verdad de su propia insignificancia. Ahora, el escenario estaba listo para el acto final. No sería un despido por correo electrónico o una exposición en los medios. Sería una confrontación, un ajuste de cuentas entre el creador y la creación. Ricardo permaneció sentado en su silla durante casi una hora, el silencio en su oficina ensordecedor. Las dos imágenes en su pantalla, el fundador sonriente y el camarero humillado, eran los dos polos de su fracaso. No era un arquitecto, era un vándalo que había pintado un grafiti en un monumento. No era un depredador, era un parásito que vivía en el cuerpo de un gigante, y el gigante acababa de despertar. La parálisis fue rota por un sonido suave, la notificación de un nuevo evento en su calendario. Era una convocatoria para una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, en una hora, en la sala principal. Lo que heló la sangre de Ricardo no fue la reunión en sí, sino quien la convocó. El organizador figuraba solo como Cincinnato. Una entidad anónima había usado un privilegio de administrador maestro, un poder que ni siquiera Ricardo como CEO poseía para convocar a los individuos más poderosos de la empresa. No era una invitación, era una citación. El juicio estaba a punto de comenzar. Simultáneamente, en oficinas, coches y comedores por toda la ciudad, los celulares y portátiles de los miembros del consejo sonaron con la misma notificación. Sofía Reis vio la convocatoria y asumió que uno de sus aliados se había movido más rápido de lo planeado. Se preparó para la batalla, reuniendo sus argumentos para la destitución de Ricardo. Ella y su grupo caminaban hacia la sala de reuniones creyendo que eran los arquitectos de un golpe, sin saber que eran solo invitados a la coronación de un rey retornado. Julia Vargas, en su redacción, se sentía cerca de un colapso de excitación y agotamiento. Su teoría sobre Arthur Moreira era tan fantástica que dudaba en presentarla a sus editores. Fue entonces cuando llegó el último correo de Cincinnato. No había saludo ni despedida, solo una dirección, un número de piso y una hora. Torre Omnicorp, piso 88, 16. La historia termina donde empezó. Julia no dudó. Agarró su grabadora y corrió hacia el coche. No iba solo a cubrir la caída de un CEO. Iba a presenciar la resurrección de una leyenda. Ricardo se levantó. Sus movimientos eran robóticos, los de un hombre caminando hacia su propia horca. Se ajustó la corbata, alisó el saco. Viejos hábitos. Un último intento de mantener una fachada de control que sabía que era una mentira. Al salir de su oficina, ya no veía a sus empleados como peones, sino como fantasmas de sus propias transgresiones. Cada mirada parecía contener una acusación. Caminaba por el pasillo que antes era su dominio, pero ahora parecía el corredor de la muerte. Fue el primero en llegar a la sala del consejo, un espacio cavernoso y frío, dominado por una mesa de caoba maciza que parecía un sarcófago. La sala era un testamento al poder y a la intimidación. Pero hoy había algo diferente. En la cabecera de la mesa, donde la silla del presidente del consejo debería estar, no había nada. Solo un gran monitor de video, oscuro y silencioso, como una lápida esperando un nombre. Ricardo se sentó, no en su lugar de costumbre, sino en una silla secundaria, un reconocimiento tácito de su nuevo estatus. Los otros miembros del consejo entraron, uno por uno. Saludaron a Ricardo con tensos asentimientos de cabeza y evitaron su mirada. Sofía Reis,
Entró con su grupo de ejecutivos rebeldes, sus rostros una máscara de determinación. Vieron la apariencia derrotada de Ricardo y sintieron una oleada de confianza. La victoria parecía fácil. Se sentaron, esperando que alguien iniciara los procedimientos, sin darse cuenta de que el verdadero poder en esa sala no estaba sentado a la mesa, sino fluyendo a través de los cables bajo el suelo. Puntualmente a las 10:10 US, las luces de la sala disminuyeron ligeramente. Las puertas se cerraron con un clic audible y suave. El gran monitor en la cabecera de la mesa parpadeó y se encendió. No con el logotipo de Omnicorp, no con una diapositiva de presentación. La pantalla reveló una imagen en alta definición de un café sencillo, con paredes de ladrillo y mesas de madera, y sentado en una de esas mesas, con una taza de café en las manos, estaba el rostro de Antonio, el camarero, el rostro de Arthur Moreira. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Shock, incredulidad, confusión. Algunos de los miembros más antiguos del Consejo, que conocieron a Arthur personalmente, décadas atrás, palidecieron como si hubieran visto un fantasma. Sofía Reis miró la pantalla y luego a Ricardo, y la verdad de la situación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. La casa del fantasma de Ricardo, la paranoia, la caída, todo encajó. No estaban allí para un golpe. Estaban allí para presenciar una ejecución. Arthur Moreira, en la pantalla, dio un pequeño sorbo a su café. Sus ojos, tranquilos y penetrantes, parecían encontrar los de cada persona en la sala. Su voz, cuando habló, no era la de un CEO poderoso, sino la de un hombre común. Era tranquila, desprovista de rabia, y por eso infinitamente más poderosa. «Buenas tardes», comenzó. «Pido disculpas por la convocatoria abrupta. Hay algunas cuestiones de gobernanza que necesitamos discutir». La normalidad de su discurso era la cosa más aterradora que Ricardo jamás había oído. «Durante muchos años he observado en silencio», continuó Arthur, su imagen dominando la sala. «Quería creer que el alma de esta empresa, el ideal sobre el cual fue fundada, todavía existía. Pero la gala de Sinergia me mostró la verdad». En la pantalla, junto a su rostro, aparecieron documentos. Los correos sobre la fuga química, los informes sobre la cultura de despidos, pruebas de fraude fiscal, un flujo constante de evidencia irrefutable, cada una diseñada por Arthur para ser el clavo en el ataúd de Ricardo. No necesitaba levantar la voz. Los hechos hablaban por sí solos. Expuso metódicamente cada crimen, cada fallo moral, cada acto de crueldad que Ricardo había cometido en nombre del progreso. La multitud, el consejo de administración, observaba en un silencio aturdido. Ya no eran titanes de la industria, eran alumnos en una clase sobre ética, y el profesor era un fantasma que pensaban haber enterrado hace mucho tiempo. La victoria de Arthur era abrumadora no por su poder, sino por su verdad. Ricardo no dijo una palabra, solo observaba, su rostro una máscara de cera. Cada documento en la pantalla era un recuerdo de su arrogancia. Se había considerado un constructor de imperios, pero el hombre en la pantalla reveló que no era más que un saqueador, un pirata que había robado un barco y lo estaba hundiendo. El silencio en la sala era la validación de la victoria de Arthur. Nadie defendía a Ricardo, nadie se atrevía a interrumpir al hombre en la pantalla. El poder había cambiado de manos de forma absoluta. Finalmente, Arthur dejó de mostrar las evidencias. Miró directamente a la cámara, pero todos en la sala sintieron que estaba mirando solo a Ricardo. «Construiste un imperio impresionante, Ricardo, lucrativo, poderoso y vacío», dijo Arthur, su voz aún tranquila. «Tomaste mi creación, hecha para conectar personas, y la transformaste en un arma para vigilarlas y controlarlas. Te convertiste en aquello que siempre temiste, un tirano mezquino, asustado de su propia sombra. Podría destruirlo todo ahora», afirmó Arthur, y nadie en la sala lo dudó.
Podría filtrar cada uno de estos archivos. El precio de las acciones se iría a cero. La empresa sería investigada durante una década. Todos ustedes perderían todo. Sería justo. Sería la justicia que tú, Ricardo, practicas. Hizo una pausa, dejando que el peso de la amenaza se asentara. Pero esa no es mi manera. No quiero destruir Omnicorp, quiero purificarla. Y entonces vino el golpe final. La oferta que era, en su esencia, la más completa y aniquiladora demostración de poder. Así que, aquí está tu elección, Ricardo. No es una negociación, es un ultimátum. 2 opciones aparecieron en la pantalla, junto al rostro tranquilo de Arthur. La sala entera contuvo la respiración. La carrera y la vida de uno de los hombres más poderosos del país se decidirían en los próximos segundos, por un hombre que, semanas antes, le servía bebidas. Opción 1. No haces nada, permaneces en silencio, y yo libero todo lo que tengo a todos los medios de comunicación y agencias reguladoras del mundo. La caída será total y completa, para ti, para el Consejo, para la empresa. La simplicidad de la opción era brutal. Aniquilación mutua, la opción de un hombre que no tiene nada que perder. Opción 2, continuó Arthur. Renuncias al cargo de CEO con efecto inmediato. Harás una confesión pública, admitiendo las irregularidades financieras y el encubrimiento de la fuga. La culpa será tuya, lo que salvará a la empresa del colapso total. Y, durante un año, vendrás a trabajar conmigo, anónimamente, en uno de mis proyectos filantrópicos. No serás un ejecutivo. Construirás casas, servirás comida, escucharás a la gente, vas a reaprender el valor de un hombre, no de un título. La victoria de Arthur era total, abrumadora. No solo estaba despidiendo a Ricardo, le estaba ofreciendo una oportunidad de penitencia, una oportunidad de redención, lo que era infinitamente más humillante y al mismo tiempo más profundo que cualquier castigo. Estaba afirmando su poder no solo sobre la empresa, sino sobre el alma de su adversario. La elección no era entre victoria y derrota, sino entre 2 tipos de aniquilación, una rápida y total y otra lenta, dolorosa y quizás transformadora. La elección es tuya, Ricardo, dijo Arthur, su voz suavizándose por primera vez, casi con un toque de piedad. Destrucción o redención. Tienes 60 segundos para decidir. Un cronómetro apareció en la esquina de la pantalla, comenzando la cuenta regresiva desde 60. Todas las miradas en la sala, antes fijas en la pantalla, ahora se volvieron hacia el hombre, quebrado, sentado solo en la mesa maciza. El arquitecto estaba en ruinas y su destino estaba siendo decidido por un fantasma en un café. Los 60 segundos en el cronómetro parecieron una eternidad. Cada tic-tac era un martillo golpeando la estructura del ego de Ricardo. 50 segundos. Podía llevarse a todos con él, quemarlo todo, una última y grandiosa demostración de poder destructivo. 40 segundos. Pero, ¿qué vendría después? El olvido, la infamia, la imagen de Arthur Moreira. Tranquilo en su café, lo acosaba. No le estaba ofreciendo solo un castigo, le estaba ofreciendo un camino. 30 segundos. Un camino humillante, degradante, pero un camino. Era la elección entre ser un monstruo recordado y un hombre olvidado intentando reconstruirse. 20 segundos. Miró los rostros del consejo. No vio aliados, solo buitres, esperando para picotear su cadáver. Miró a Sofía, y en su rostro no vio pena, sino una fría determinación. Estaba completamente solo. 10 segundos. Arrogancia que lo sostuvo toda su vida era ahora un peso muerto, ahogándolo. Se dio cuenta de que la verdadera prisión no era trabajar en un proyecto de caridad, sino la jaula de oro que había construido para sí mismo. 5 segundos. Se levantó, su cuerpo temblando. Yo acepto.
La voz de Ricardo salió como un susurro ronco, desprovisto de toda su antigua resonancia. La opción 2. El cronómetro en la pantalla se congeló en 00.02. Un suspiro colectivo de alivio barrió la sala. Un sonido que fue, para Ricardo, su humillación final. Ya no era temido. Era solo un problema que se había resuelto. El rey estaba muerto, no por una espada, sino por una elección que fue forzado a hacer. La caída fue completa. En la pantalla, Arthur Moreira hizo un leve asentimiento con la cabeza, como un profesor satisfecho con la respuesta de un alumno reacio. Una decisión sabia, Ricardo. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos para arreglar los detalles de tu confesión y renuncia. El Consejo supervisará la transición. Sus ojos entonces se movieron, dirigiéndose al resto de la sala. Omnicorp necesita un liderazgo que recuerde su propósito original. Alguien que entienda de estrategia, pero que no haya olvidado su humanidad. Sofía Reis, dijo Arthur, y la mandíbula de Sofía cayó. Tú asumes como CEO interina con efecto inmediato. Tu primera tarea es estabilizar la empresa e iniciar una auditoría completa de nuestras prácticas éticas. El Consejo ratificará esta decisión. Sin objeciones. Nadie se atrevió a moverse. Arthur no estaba pidiendo, estaba informando. Había reestructurado el liderazgo de la mayor empresa de tecnología del país desde un café a kilómetros de distancia. Con una última mirada, la pantalla se volvió negra. La presencia había desaparecido, pero el nuevo orden moral estaba grabado en la mente de todos. Mientras la sala del consejo explotaba en susurros conmocionados y planificación frenética, Julia Vargas finalmente llegó al piso 88. Fue detenida por guardias de seguridad en la entrada del pasillo. Podía sentir la energía, la electricidad de un evento monumental ocurriendo a pocos metros de distancia. Cuando las puertas se abrieron, fue Sofía Reis quien salió primero. Julia la abordó, con la grabadora encendida, esperando una negación o un sin comentarios. En cambio, Sofía, la nueva CEO, se detuvo y la miró. Ricardo Bastos ha renunciado a su cargo, dijo Sofía, su voz firme. Habrá una declaración completa mañana detallando ciertas irregularidades financieras durante su gestión. Omnicorp está entrando en una nueva era de transparencia y responsabilidad. Fue una declaración controlada, que le dio a Julia la mayor primicia de su carrera, pero protegió la identidad de Arthur. Julia sabía que había más, pero entendió que esa era la historia que el mundo estaba autorizado a saber. Por ahora, la renuncia de Ricardo fue un shock sísmico en el mundo corporativo. Su confesión, cuidadosamente redactada, admitió suficiente culpa para exonerar al Consejo y salvar a la empresa, mientras lo pintaba como un líder solitario que había perdido su camino moral. La narrativa fue que el sistema, Omnicorp, se había purgado de su elemento corrupto. Era una mentira bien contada, orquestada por un fantasma para proteger su legado y los empleos de miles de personas. 3 meses después, un sitio de construcción polvoriento en una zona rural. Un hombre, con la piel quemada por el sol y el rostro delgado, carga un saco de cemento. No lleva un traje de diseñador, sino botas de trabajo gastadas y vaqueros sucios. Es Ricardo. Trabaja en silencio, construyendo casas para familias sin hogar. Sus músculos, antes atrofiados por la vida sedentaria, ahora le duelen con un propósito real. Por primera vez en su vida, está construyendo algo con sus propias manos. No hay poder, no hay estatus. Solo está el peso del cemento y el sol en su espalda. A veces, por la noche, en el alojamiento sencillo, piensa en la humillación, en la rabia. Pero cada vez más, piensa en la elección. El hombre al que humilló no lo destruyó. Lo sentenció a una forma de trabajo forzado, sí, pero era un trabajo que creaba, no que destruía.
En sus momentos más tranquilos, Ricardo comenzaba a preguntarse si esa no había sido la primera decisión verdaderamente estratégica que había tomado en su vida. La elección de rendirse a una fuerza mayor para, quizás, encontrar una versión mejor de sí mismo. 6 meses después de la reunión, Omnicorp, bajo el liderazgo de Sofía Reis, se estaba transformando. Las acciones habían caído, pero se estabilizaron. Los mejores talentos que habían huido de la cultura tóxica de Ricardo estaban comenzando a regresar. La empresa lanzó una nueva fundación para promover la ética en la tecnología y financió la limpieza completa de la ciudad afectada por la fuga química. Se estaba convirtiendo menos en un imperio y más en una comunidad. Se estaba convirtiendo en lo que Arthur Moreira había soñado. La lealtad de 1900, Sofía, ya no era hacia un hombre, sino hacia un ideal. Hablaba regularmente por correo electrónico encriptado con Cincinnato, que se había convertido en su consejero secreto, un oráculo digital que la guiaba con sabiduría y la desafiaba a ser mejor. Nunca le preguntó quién era. No lo necesitaba. Entendía que él era la conciencia de la empresa, el guardián silencioso de su alma. ¿Y Arthur? Seguía siendo Antonio. Había dejado el trabajo de camarero. Ahora pasaba sus días en diferentes cafés, bibliotecas públicas, parques, un jubilado anónimo. En su tableta leía las noticias sobre la recuperación de Omnicorp. Veía las fotos de Sofía inaugurando nuevos centros de investigación. Veía el trabajo de la fundación que financiaba secretamente con su vasta e intacta fortuna. Una pequeña y genuina sonrisa se formó en su rostro. Había ganado. No solo había derrotado a su enemigo, sino que lo había hecho sin volverse como él. Usó el poder absoluto no para aplastar, sino para corregir. Demostró que la verdadera influencia no proviene de un título o una cuenta bancaria, sino de la fuerza silenciosa del carácter. Su legado ya no estaba manchado, estaba limpio. Cerró la tableta, terminó su café y caminó hacia la luz del sol. Un hombre libre, finalmente en paz con los fantasmas de su propia creación. El sistema corrupto no solo fue limpiado, sus cimientos fueron reescritos. La caída de Ricardo sirvió como un cuento moral para toda una generación de líderes tecnológicos. Mostró que la arrogancia tiene un precio y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de construir, no de conquistar. El nuevo orden moral en Omnicorp era simple. La humanidad no era una variable a ser sacrificada en nombre del lucro, sino la razón misma de ser del negocio. La imagen final es la de Arthur Antonio Moreira, sentado en un banco de la plaza, enseñando a un niño a jugar al ajedrez. No es un rey, un alfil o un peón. Es el jugador que ve todo el tablero, moviendo las piezas para un juego mejor y más justo. Encontró su propósito no en comandar un imperio desde arriba, sino en influenciarlo silenciosamente desde abajo, un acto de servicio a la vez. Su fuerza ya no reside en su genialidad, sino en su redescubierta humanidad. El narrador, con una voz cinematográfica y sentenciosa, comienza el cierre. En un mundo que nos grita que acumulemos poder, que construyamos muros, que seamos reyes de nuestros propios castillos, una pregunta permanece. Una pregunta que resuena desde los salones de baile más opulentos hasta los sitios de construcción más humildes, poniendo a prueba la fibra de cada uno de nosotros. Al final, ¿qué define realmente el valor de una persona? La pregunta flota sobre la escena final de Arthur sonriendo al niño. ¿Es el imperio que comanda visible para todos? ¿O es el carácter que demuestra cuando cree que nadie está mirando? ¿Es la fuerza para castigar a un enemigo o la sabiduría para ofrecerle un camino hacia la redención? Ricardo Bastos tuvo que perderlo todo para empezar a encontrar su valor. Arthur Moreira tuvo que convertirse en nadie para reafirmar el suyo.
La historia de ellos nos recuerda que la justicia a veces no es una tormenta ruidosa, sino una marea silenciosa e implacable que desgasta la arrogancia hasta que solo la verdad permanece en pie. Si crees que el carácter es la medida definitiva de una persona, más importante que cualquier título o privilegio, deja tu me gusta y comenta abajo. Carácter por encima de todo. Tu voz une a un coro que exige un mundo más justo. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más historias de ficción de justicia instantánea, donde la balanza siempre encuentra su equilibrio.